Versículo 10 al versículo 18 vamos a tener ahí la lectura de la palabra del Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 18. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios porque tenemos a Caleb entre nosotros, compañero de Josué. Bendiga, hermano hermana Vero, porque está con nosotros, y el niño que nos da un gozo bastante grande cada vez que lo vemos, porque sabemos la historia del niño. Dios es grande y es poderoso, y yo sé que hay muchos motivos para darle honra y gloria a Dios por su amor y su misericordia. Así de que Dios es bueno. Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 18. Amén. Y dice Dios en su palabra de la siguiente manera: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Padre Celestial, vamos a estudiar tu palabra. Vamos a meditar en ella, Señor. No sin antes darte gracias, Padre Celestial, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y así santificarnos con el lavamiento de tu sangre, Padre Celestial. Señor, háblanos a través de tu palabra en este momento. Bendice a cada uno por nombre, Señor. A todos los que estamos aquí, quizá algunos pasando por situaciones difíciles, enfermedades y todo eso, Padre Celestial, de eso tú te encargarás, Padre bendito, porque confiamos en ti, que tú eres fiel y justo, Padre Celestial, para limpiarnos, perdonarnos y quitarnos toda enfermedad y situación difícil, Padre bendito. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Bendice a mis hermanos y amigos que estarán escuchando esta palabra a través de las redes sociales, Padre bendito. Que tu amor y tu misericordia sea con cada uno de ellos, para honra y gloria de tu nombre, Padre Celestial. Gracias, bendito Jesús. Alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mi hermano, mi hermana, mas no sobre la alabanza que es elevada hacia Dios. Aleluya, gloria a Dios. Entonces vemos, hermanos, y vamos a meditar basados al tema la divinidad y la obra entera de la santificación.
la divinidad y la obra entera de la santificación. Entonces vemos que el propósito de ver este tema, hermanos, de la divinidad y la obra entera de la santificación, es ver el lugar y obra de las tres personas divinas en la experiencia de la santificación. Y como siempre, viene un propósito en cada palabra que Dios da. Siempre hay un propósito, y el propósito es este, de ver el lugar y la obra de las tres personas divinas en la experiencia de la santificación. Ese es un propósito bastante interesante e importante que usted y yo debemos de poner. Y vemos que dentro de ese propósito existe siempre también una introducción a la palabra que Dios da. Siempre Dios da una introducción, y la doctrina y experiencia de la entera santificación es asunto de las tres personas divinas, y no solamente de alguna de las tres personas. Toda la deidad está activa en la santificación del cristiano. Ahí está la pureza, la deidad de cada cristiano está activa, y debe de andar activa, y debe de estar activa siempre en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar, en nuestro diario pensar, en nuestro diario conducirnos. La santificación debe de estar activa 100%, para que usted y yo podamos comunicarnos directamente con Dios. ¿Qué pasa cuando se le termina la tarjeta a su celular, mi hermano, mi hermana? Haga usted lo que haga, no entra la llamada. ¿Por qué? Porque está desactivado el teléfono. Cuando usted compra un teléfono y lo prende y todo, un teléfono celular, ¿qué dice cuando usted quiere hacer una llamada? Solo llamadas de emergencia. Pero si usted quiere comunicarse con alguien, está desactivado. Y por eso es que la deidad de cada cristiano, de que ha sido santificado con Cristo Jesús, debe de estar activo siempre, 100% activo para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Debe de estar activo la fe, la confianza, la espiritualidad, el espíritu, la santificación, la santidad debe de estar activa en cada uno de nosotros. Siempre, siempre y siempre debe de estar activa en nosotros. Esa es una introducción bastante hermosa que a mí me agrada, porque dice que la deidad está activa en la santificación del cristiano. Y cada cristiano debe de tener activa esa santificación. Y vemos, hermanos, en primer lugar, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Esa fue la voluntad de Dios. La voluntad de Dios fue y es nuestra santificación. Dios se preocupó por santificarnos, y Dios se preocupa por llamarnos a una vida santa delante de Él. Dios está preocupado, y su voluntad es que usted y yo le sirvamos santamente delante de su presencia y a donde quiera que vayamos. Aleluya. Y vemos, hermanos, que Dios el Padre y la santificación es la voluntad del Padre. En esa voluntad somos santificados. El verso 10 que usted ve dice: en esa voluntad, dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Quién mandó la ofrenda, que es nuestro Señor Jesucristo? El Padre. El Padre mandó esa ofrenda. Entonces es por esa voluntad de Dios que usted y yo somos santificados. ¿Por qué? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que Dios amó al mundo
y envió a su único Hijo para limpiarnos, para santificarnos, para justificarnos de toda maldad, de una vez Gloria a y Dios. para siempre. Dice. Aleluya. Ya no habrá otro sacrificio. Ya no habrá otro sacrificio, hermanos. Ya no hay otro sacrificio. Qué tremendo es hoy en día que los religiosos andan de kilómetro tras kilómetro allá en las calles, en los pedregales, golpeándose para esto de la mentada Semana Santa que le dicen, golpeándose ahí, dándose chicotazos, brotando sangre de las rodillas y todo eso. Creen que con ese sacrificio van a ser salvos y van a ir al cielo. No, una sola vez fue ofrecido un sacrificio, la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, de una vez y para siempre. No hay otro sacrificio. Lo que la iglesia y la humanidad debe de ser hoy en día es la obediencia a la palabra. Yo no sé por qué la gente intenta pegarse chicotazos. Ay, hermanitos, si nosotros probáramos un latigazo por lo menos de esos que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Si esos soldados que lo llevaban, esos soldados romanos que llevaban a nuestro Señor Jesucristo por delante, golpeándolo, ¿ustedes creen que esos soldados eran raquíticos como nosotros? No, hermanos. En ese tiempo era gente fuerte. Era gente fuerte que cuando agarraban ese chicote, yo pienso que de una vez quedaba la zanja, como decimos nosotros, ahí abierto todo de una vez. La película nos relata el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo 100% como debe de ser. Yo creo que ni el 50% lo relata la película que usted y yo quizá en alguna ocasión hemos visto. Pero aquí vemos, por eso dice el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Pero Jesucristo ofreciendo un solo sacrificio por toda la humanidad, por todo el mundo. Eso es así. Eso es así, hermanos. Y por eso dice el versículo 11, mire lo que relata el versículo 11. Y ciertamente, dice, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Eso es real, eso es cierto, porque la palabra de Dios lo está hablando. Entonces entendemos, hermanos, de que la voluntad del Padre y la santificación es la voluntad del Padre. En esa voluntad somos santificados, según el verso 10. Vaya conmigo a Primera Tesalonicenses 4, 4:3. Mire lo que el apóstol habla a la iglesia de Tesalónica. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación. No dice ahí que os hagáis sacrificios. No, nos está hablando ahí, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Por esos textos que coinciden con Hebreos, se cree que es el apóstol Pablo que escribió Hebreos, porque ahí coinciden muchos textos de las cartas del apóstol Pablo con Hebreos, el libro de Hebreos. Pero entonces vemos el apóstol hablando a la iglesia de Tesalónica, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Esa fue la voluntad de Dios, de enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados para santificarnos, hermanos. Entonces, ¿por qué si nosotros, por medio de la sangre de Jesucristo, por medio del sacrificio una vez hecho para siempre, hemos sido santificados, por qué todavía nos andamos revolcando con el mundo? ¿Por qué todavía nos andamos ensuciando en el mundo? ¿Por qué todavía nos andamos contaminando
contaminando en el mundo. Si el mundo para usted y yo ya no existe porque hemos sido santificados en la voluntad de Dios por medio del cuerpo ofrecido en la cruz del Calvario y la sangre derramada de Jesucristo en la cruz del Calvario, usted y yo hemos sido limpios de una vez y para siempre. Por eso es que debemos de tener cuidado. A veces nosotros los cristianos nos pasan como los niños, hermanos. Los que tuvimos niños pequeños, nos damos cuenta. La mamá los cambia bien cambiaditos y peor si les pone el color blanco. Y eso es lo que a veces muchas mamás hacen. Primero cambian el niño, ellas o la niña, y después se cambian. En lo que ellas se cambian, la niña o los niños ya están bien sucios otra vez. Así nos pasa a veces a nosotros los cristianos. Y ahí está la mamá con el niño. No vayas a ensuciarte, no te vayas a ensuciar porque si no, no te vas conmigo. Mentira, siempre se lo llevan. Lo vuelven a cambiar otra vez. Y es lo primero que los niños hacen. Y la Biblia nos manda que nosotros nos mantengamos, que esa deidad del cristiano esté siempre activa en una vida santa y agradable delante de Dios. Pero nos pasa lo del niño, hermanos, que nos volvemos a envolver, nos volvemos a embarrar, como decimos vulgarmente, nos volvemos a contaminar allí en la cochinada del lodo, de eso que ya no existe y no debe de existir para nosotros. Lamentablemente eso surge, hermanos, pero es tiempo que usted y yo salgamos de esa inmundicia y vivamos una vida santa y agradable delante de Dios para gloria a Dios y gloria de su nombre. Esa es la voluntad de Dios, hermanos, nuestra santificación. Y eso es lo que pasa. A veces queremos que Dios se preocupe por nuestras enfermedades, por nuestras situaciones, por nuestros problemas, por nuestras necesidades, por tantas cosas. Y nosotros no nos preocupamos por ser y permanecer santificados para la honra y gloria de su nombre. Dios no se va a preocupar mientras que usted y yo no vivamos una vida santa y agradable delante de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Por eso la Biblia y mismo nuestro Señor Jesucristo dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás Dios se encargará de agregarlo ahí. Pero la iglesia, el cristiano hoy en día está haciendo lo contrario. Está buscando lo demás y ya de último, a ver si le da tiempo, se acerca ya al trono, a la gracia de Dios o al reino de Dios y su justicia. Porque así somos de alrevesados nosotros, hermanos. Hacemos las cosas al contrario. Pensamos y creemos de que Dios también así es alrevesado como nosotros somos. No, mis hermanos, Dios es un Dios de orden. Él es un Dios de orden y debemos usted y yo de adaptarnos, adoptarnos a ese orden divino de Dios. Por eso, ¿quién fue el que dijo esto? Fue nuestro Señor Jesucristo, 100% Dios, que dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y después, si hay tiempo, te vas para el chino, si no, no hay tiempo. Pero primero yo, gloria a Dios. Primero mi reino y mi justicia, dice el Señor de esa manera. Pero hoy en día estamos bien equivocados, hermanos. Porque primero yo y después Dios, si es que alcanza el tiempo. Entonces vemos que la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es que nosotros permanezcamos santos. Y por eso es de que Dios, Él es el que demanda santidad también. O sea, la demanda de la santidad viene de parte del Padre. El Padre es el que demanda santidad. Lo hemos leído y lo seguiremos leyendo. Primera Pedro, capítulo 1,
versículo 15 y 16. Estos pasajes, hasta el diablo se los sabe de memoria, pero no los vive. Y eso es así. 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Quién dijo eso? Jesús. Dios lo recalcó desde en el Antiguo Testamento. Se lo dijo a Moisés una y otra vez. Ustedes se recuerdan muchos pasajes que vimos en el libro de Levítico, donde dice: sed santo porque yo soy santo. Entonces, la voluntad del Padre es nuestra santificación, pero también la demanda del Padre es que seamos y permanezcamos santos. Porque eso es lo que dice. Sino como aquel que os llamó, dice el apóstol, es santo, sed también vosotros santos, porque escrito está. Y ahí hay, no sé si hay dos puntos, hay un punto o una coma, si usted ya lo vio. Porque escrito está, dos puntos. Sed santos, porque yo soy santo. ¿Qué estaba repitiendo? ¿Qué estaba el apóstol Pedro ahí demandando? Recordando la palabra del Antiguo Testamento. Lo que Dios le había demandado al pueblo de Israel. ¿Y a quién el apóstol está hablando aquí? A los gentiles, a nosotros, a la iglesia hoy en día. A nosotros Él nos está hablando. Él no quiso quedarse con eso de que ser santos porque yo soy santo era para el pueblo de Israel. No, también es para la iglesia hoy en día. También es para la iglesia hoy en día que usted y yo tratemos la manera de vivir una vida santa y agradable delante de Dios. Eso es bien interesante para usted y yo como cristianos que somos llamados hijos de Dios. De vivir una vida santa delante de Dios. Ya es tiempo que llevemos lo santo, llevemos la santificación y la santidad en donde quiera que vayamos. Porque hoy en día, mis hermanos, hoy en día, solamente dentro del templo se practica la santidad. De la puerta para afuera, ahí se acaba. Díganme ustedes si esto es mentira. Algunos artistas, incluso pastores y pastoras y todo eso, solamente cuando van a utilizar el púlpito, vienen bien cubiertos o cubiertas, bien representantes, bien vestidos, porque me voy a subir al lugar santo. ¿Y qué dice la palabra del Señor ahí? Sed santos. Como aquel que os llamó es santo, sean ustedes o vosotros también santos, porque escrito está. Y como dice el apóstol ahí, en toda vuestra manera de vivir. Qué bonito fuera, sean santos cuando se suban al púlpito, entonces demuestren santidad. Allá afuera o abajo, no importa cómo ustedes estén, no que no demuestren santidad, no, hermanos. La palabra del Señor es clara. En toda vuestra manera de vivir. Eso circula todo. Eso encierra todo, mis hermanos. Así de que esto debe de ser real y eficaz para nosotros como hijos de Dios. Porque eso hoy en día se da, hermanos. Eso hoy en día se da. Que mucha gente, hasta cuando se van a subir al púlpito, entonces demuestran santidad en toda la manera de vivir. Pero cuando andan allá afuera, son más diablos que el mismo diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos que es la demanda del Padre que usted y yo vivamos una vida santa delante de Dios. Señor. Es el llamado del Padre también. Vaya conmigo a Lucas. Lucas 24. Lucas capítulo 24, versículo 49.
Amén. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces vemos el llamado. Quedaos aquí en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos. No dice desvestidos, investidos de todo poder del Espíritu Santo. El llamado de Jesucristo hacia sus discípulos para que permanezcan y vivan en esa vida santa delante de eso. Es así. Es interesante que usted y yo conozcamos la palabra y una vida de santidad delante de todo lo que nos rodea, en toda nuestra manera de vivir. Veamos, hermanos, en segundo lugar, Cristo es el medio de nuestra santificación. Santificación en la sangre de Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo es el medio. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Ya lo vimos en el versículo 10 al 14, donde tuvimos la lectura. Vayamos ahí mismo a Hebreos. Hebreos 13, 12. Dice así: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Jesucristo, la sangre de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario es el medio de nuestra santificación. Por medio de la sangre de Jesucristo, por medio de la sangre del Cordero, sin mancha, sin contaminación alguna, como dice el apóstol Pedro, solamente por medio de ese sacrificio, usted y yo, mi hermano, mi hermana, podemos obtener la santificación de nuestra vida aquí en esta tierra. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Es la santificación por medio de la sangre de Jesucristo, o la sangre de Jesucristo es el medio para nosotros poder ser santificados, limpiados, puros, purificados para honra y gloria de su nombre. Cristo oró, hermanos, por nuestra santificación. Vaya conmigo a Juan, el evangelio que escribió el apóstol Juan. Capítulo 17. Versículo 17 al 20. Mire lo que dice la palabra del Señor. Nuestro Señor Jesucristo ora por sus discípulos, orando Él por sus discípulos. 17 al 20 dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Gloria a Dios. Al principio vimos que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y yo puedo decir también que la voluntad de nuestro Señor Jesucristo fue la santificación de sus discípulos. Y vemos, hermanos, en el versículo 20, mire cómo la palabra nos enseña, nos habla: mas no ruego solamente por estos, dijo Jesús. No ruego solamente por estos discípulos, no ruego solamente por esto, dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús oró por nuestra santificación al Padre.
Oró por sus discípulos y él dijo: mas no ruego solamente por este grupo que tengo aquí, sino por todos aquellos que creerán en mí por medio de la palabra que ellos lleven al pueblo, naciones, lenguas, tribus y donde quiera que se predique la palabra. Es una responsabilidad de cada predicador predicar la santidad de lo que Dios exige en su palabra. Vemos, hermanos, Cristo Jesús murió también por nuestra santificación. Ya vimos Hebreos 13:3. Vaya conmigo a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 24 al 27. Dice así la palabra del Señor: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, 5:17, perdón hermanos, 5:24 al 27. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso fue lo que Jesucristo hizo por la iglesia. Eso es lo que Él hace. Él murió por nuestra santificación, para santificarnos, para santificar a la iglesia. Más adelante, dentro del tema de la santidad, también existe y hasta un tema ahí que dice la santidad en el matrimonio, y vamos a ver ahí estos pasajes donde la Biblia recalca: maridos, amad a vuestras mujeres, mujeres, estén sujetas. Pero no quiero tocar ese tema que nos va a llegar a las 4 de la mañana aquí con ese tema del matrimonio. Viene más adelante, hermanos, espérense, tranquilos, no se apresuren, tranquilos, porque vamos a meditar sobre ese tema también. El sacrificio de Cristo es el final, según el verso 10 que hemos leído. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es el final de todo y cualquier sacrificio para santificar nuestra vida. Tercer punto: el Espíritu Santo es nuestra santificación también. Para que veamos que las tres personas divinas son una y son parte de nuestra santificación. Entonces vemos: el Espíritu Santo es nuestra santificación. La obra del Espíritu Santo y nuestra santificación es guiar a la persona a la luz y necesidad de la obra de nuestro Padre Celestial. Juan 14, versículo 26. Mire lo que la palabra del Señor dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. 16:13, ahí para adelantito, una hoja más adelante, dice así, 16:13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es parte también de nuestra santificación. Y eso es donde se toca el punto de que el que es espiritual, hermano, sabe distinguir lo bueno y lo malo. El que ha sido lleno del Espíritu Santo de Dios sabe de dónde viene el problema, sabe de dónde viene la tentación, sabe de dónde viene la circunstancia, sabe discernir, sabe distinguir quién es, si es Dios el que está hablando o es el diablo
manera, el verdadero cristiano. Por eso dice ahí: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, dice, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo que mora, que está con nosotros y en nosotros, nos hace saber entender cuando los problemas vienen a nuestra vida. Cuando los problemas vienen a nuestra vida, cuando alguien está trayendo un problema a nuestra vida, hay que saber entender, hay que saber comprender de dónde y dónde está la raíz de ese problema. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros debemos de necesitar y utilizar el Espíritu que está con nosotros y en nosotros para poder distinguir las cosas de Dios y lo que el diablo quiere destruir en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en donde quiera que estemos, incluso en nuestro trabajo o donde quiera que vayamos. Usted y yo debemos de ser sabios. ¿De dónde vienen los problemas? ¿A alguien aquí Dios le ha provocado algún problema, hermanos? Que yo sepa, ¿no? Que yo sepa, Dios no me ha provocado ni un problema a mí. Al contrario, me ha hecho entender de dónde y quién es la producción de los problemas y de dónde vienen. Eso es lo contrario. Eso es lo que usted y yo debemos entender. Pero ¿qué pasa entonces cuando vienen los problemas? Perdemos la cabeza, perdemos la mente, perdemos el control, perdemos la paciencia, perdemos la espiritualidad, perdemos todo y nos descontrolamos. Y cuando nos venimos a dar cuenta, hermanos, estamos bien descontrolados porque no supimos enfrentar el problema de dónde y entenderlo de dónde venía y cómo poderle hacer frente, hermanos. Es bien interesante que usted y yo entendamos. Por eso la palabra del Señor nos dice: nunca te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. Y eso es así. Qué interesante. Entonces vemos que el Espíritu Santo nos guía a la luz y necesidad de la obra de nuestro Señor Jesucristo. También el Espíritu Santo, juntamente con Jesucristo, dice que bautizará con fuego. Jesucristo, Juan el Bautista lo dijo en Mateo 3. Vaya conmigo a Mateo capítulo 3, versículo 11. Mire lo que la palabra del Señor dice. Yo a la verdad, dijo Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Eso es lo que Jesucristo y el Espíritu Santo vinieron a hacer en nuestra vida. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También el Espíritu Santo nos ayuda a purificar nuestros corazones. Vaya conmigo a Hechos. Vamos a ir terminando ya, hermanos. Hechos 15. Hechos capítulo 15. 8 y 9, mire lo que dice. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Miren, la palabra de Dios es tan clara. Ese mismo Espíritu, como dice aquí el escritor Lucas, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. No hay diferente Espíritu Santo.
El mismo que fue derramado en el día de Pentecostés es el mismo que está y dentro de nosotros habita también. Y se mueve dentro de su pueblo, se mueve dentro de su iglesia. Es el mismo espíritu, no ha cambiado, no hay diferencia. El mismo espíritu que nos dio a nosotros, dice aquí el escritor Lucas, les dio a ellos también. ¿A quiénes? A nosotros. A nosotros, la iglesia de Jesucristo. Y es que el Espíritu Santo también da poder y visión espiritual. Según Hechos, vaya conmigo a Hechos 1, ahí vamos a terminar. Hechos 1, 6 al 8. Mire lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Gloria y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder. Aleluya. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. El que verdaderamente está viviendo una vida espiritual, esté donde esté, testifica de Jesucristo. Aleluya. El verdaderamente espiritual, esté donde esté, representa a Jesús. Pase lo que pase, venga lo que venga, es representante de Cristo. El verdadero espiritual que ha recibido el Espíritu de Dios, el Espíritu de poder. Pero tendréis poder cuando haya recibido el Espíritu Santo. Entonces hay poder para enfrentar toda situación, para enfrentar toda circunstancia, para poner todo en orden. Hay poder porque hay un poder sobrenatural que Dios derramó sobre cada uno de nosotros, santificando nuestras vidas y dándonos ese espíritu de verdad, de poder. Por eso el apóstol Pablo le escribió a Timoteo y le dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese espíritu de poder tiene que estar en usted y en mí, siempre 24/7. Porque eso se escucha. Díganme ustedes si no han habido muchos que el diablo los ha querido atacar aún en los sueños. Y muchos han testificado y dicen: yo he reclamado la sangre de Jesucristo aún en los sueños y el diablo ha huido. Yo he orado cuando el diablo me está atacando, así de esa manera, y el diablo huye, aún en los sueños, hermanos, aún dormidos. El diablo, como no puede despiertos, quiere atacarnos dormidos. Pero como hay ese poder de Dios, aunque estemos dormidos físicamente, espiritualmente estamos despiertos con Cristo. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Padre celestial. Dios nos bendiga y nos guarde, mis hermanos. La honra y la gloria sea para nuestro Padre celestial. De alguna y de otra manera